Todavía siento adormecimiento, se dice, el numbing a mi cara, mi mano, desde ahí mismo en el medio de mi lengua hasta la derecha. Todavía no puedo correr, no puedo escribir como antes, pero sí sé algo. Dios todavía sigue escribiendo mi historia. Hebreos capítulo 12, versículo 2 dice: fijemos la mirada en Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe, quien por el gozo que le esperaba soportó la cruz, menospreciando la vergüenza que ella significaba, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Me encanta la parte que dice: fijemos la mirada ¿en quién? En Jesús, el autor y perfeccionador de nuestra fe. Durante este último mes y medio he tenido mucho tiempo para pensar. He estado escribiendo mucho, leyendo mucho tiempo para descansar, mucho tiempo para procesar, mucho tiempo a solas con mis pensamientos. Y si puedo ser honesto con ustedes hoy, una de las partes más difíciles de lo que viví no fue solamente física, fue mental, fue emocional, fue interna. Porque cuando tu vida cambia de repente, cuando tu cuerpo ya no responde de la manera que antes respondía, cuando no puedes moverte igual, cuando no puedes funcionar al 100%, tu mente empieza a hacer preguntas como: ¿por qué me pasó esto a mí? ¿Volveré a recuperarme completamente? Y si nunca vuelvo a ser el mismo, y si este capítulo define el resto de mi vida. Y quizás tus preguntas se ven diferentes a las mías, pero todos hacemos preguntas en temporadas difíciles. Preguntas como: ¿por qué todavía sigo luchando? ¿Por qué todavía me siento vacío? ¿Por qué siento que todos avanzan menos yo? ¿Por qué siento mi mente tan cargada? ¿Por qué me siento estancado? ¿Por qué siento que nadie me ve? Y si no tenemos cuidado, comenzamos a permitir que un capítulo temporal se convierta en una identidad permanente. Comenzamos a etiquetarnos por nuestro dolor, por nuestra ansiedad, por nuestro fracaso, por nuestra decepción, por nuestro diagnóstico, por aquello que nos hirió, por aquello que perdimos, por aquello que no salió como esperábamos. Y poco a poco nuestra mente comienza a convencernos de que la historia terminó. Pero iglesia, ¿y si el capítulo en el que estás no es el final de la historia? Pregunta: ¿y si Dios sigue escribiendo? ¿Y si el dolor no es prueba de lo que Dios se fue, sino prueba de que Dios todavía está obrando? Y si la lucha no es el final, sino parte del proceso. Porque Hebreos dice que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. No solamente Él comenzó tu historia, no solamente el que está presente en tus buenos momentos, sino el autor, el que todavía sigue escribiendo, sigue formando, sigue obrando, sigue redimiendo, sigue restaurando. Y ahí es donde quiero comenzar hoy. Porque durante estas próximas semanas vamos a hablar acerca de los capítulos por los que todos atravesamos en la vida. Amén. Los capítulos que no nos confunden, los capítulos que no nos estiran, los capítulos que duelen,
Los capítulos que nos hacen cuestionarlo todo. Pero a través de todo eso, todavía hay un autor sosteniendo la pluma. Y el título de la serie de estas 3 semanas va a ser El Autor. Escríbelo, El Autor. Él sigue escribiendo tu historia. Vamos a orar. Padre, gracias por tu presencia en este lugar. Gracias porque aún en los capítulos que no entendemos, tú sigues siendo fiel. Señor, hoy oro por cada persona en este lugar, cada corazón, cada mente, cada carga, cada batalla silenciosa. Tú ves a las personas que llegaron sonriendo, pero que internamente están peleando batallas. Tú ves a los que se sienten cansados, desanimados, ansiosos, confundidos o estancados. Y hoy, Señor, recordamos que tú todavía eres el autor de nuestra historia. Que nuestro dolor no es el final. Que nuestra lucha no es nuestra identidad. Que tú todavía sigues escribiendo propósito, sanidad, restauración y esperanza. Y Padre, mientras estoy aquí hoy, también te pido que me fortalezcas. Ayúdame a pronunciar bien cada palabra. Continúa sanando mi rostro y mi mano, aún mientras predico este mensaje. Dame la energía y la fuerza para sostener todo lo que tú quieres que comparte hoy. Que tu gracia cubra cada limitación y que tu poder se perfeccione en mi debilidad. Háblanos claramente hoy. Abre nuestros corazones para recibir tu palabra y que nadie salga de este lugar de la misma manera. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues en las vacaciones que tuve el último mes y medio, cuando el doctor dijo que puedo viajar rápidamente, mi esposa y yo cogimos un tiempo para salir, unos 4 días, nos fuimos para Las Vegas, para mirar a la gente solamente, era para ir juzgar y mirar y decir, tú necesitas el Señor. No. Pero era un tiempo que tuvimos, que nos relajamos y un tiempo muy bonito. Y hubo una parte que mi esposa y yo estuvimos parados al borde del Gran Cañón. ¿Han visto el Gran Cañón, el Grand Canyon? Es algo, la inmensidad se extienda por millas. Y en ese momento me sentí tan pequeño. En un momento vimos un helicóptero volando por el cañón y desde nuestra perspectiva parecía como una hormiga. Era algo como que lo vimos salir y entonces it just disappeared. Era un gran cañón, era algo grande. Y algo realmente que era enorme se veía pequeño desde donde nosotros estábamos. Y eso me recordó como la perspectiva cambia todo. Fue impresionante, pero la vida no se detuvo. Abril fue una locura para mi familia. Estaba animando a mis hijos en su juego de soccer, que ayer ganaron District Champs. En el middle school estaban, I see you, Sebastian, we did it. Viendo a mi hija dar pasos enormes hacia su futuro, comprando una casa y preparándose para casarse en 2 meses. Muchas cosas pasando al mismo tiempo. Ahora déjenme contarles sobre la mañana de nuestro tour del Gran Cañón. Teníamos que encontrarnos con el autobús del tour a las 6:35 de la mañana, ahí punto, right? 6:35 a.m. al punto de la mañana. Ahora, estamos en Nevada, eran 2 horas antes, para nosotros era las 8:30, era las 8:30 de la mañana. Pero las 6:35 de la mañana tuvimos que estar ahí al frente para entonces el autobús puede recogernos y llevarnos para el Gran Cañón. Y son como 2 horas de camino desde Nevada hasta esa área de Arizona. Y según Google Maps, era una caminata sencilla de 15 minutos desde nuestro.
Nos preparamos, yo vi que era solamente 15 minutos. 6:35 de la mañana, no iba a ser tráfico, ni las personas están afuera. Iba a ser algo fácil, nos podemos levantar, podemos lo que sea, coger hasta un café yendo para esa área donde nos iban a recoger. Y pues esto es lo que pasó. Nada complicado, ¿verdad? Era algo fácil. Nos despertamos a las 5:30 de la mañana, tranquilos, relajados, sin niños que levantar, sin llevar a nadie a la escuela, solo María y yo, disfrutando una mañana tranquila, juntos. Yo me sentía bien. Hasta que me llama mi hija. Su carro se dañó de camino al trabajo. Y yo pensando, y ahora no puedes llamar a tu prometido. Pero no, María dice que todavía ella sigue siendo mi responsabilidad. Y entonces ahora estoy coordinando con mi papá para que la recoja, llamando a un tow truck, llamando a nuestra mecánico familiar, Duprey, tratando de resolverlo todo. Y cuando finalmente terminamos, ya eran las 6:20 de la mañana. ¿A qué hora tengo que estar en el autobús? Y'all are listening. Good job, class. Estamos en el piso 50 del hotel. Salimos corriendo. Pues yo no puedo correr, pero salimos corriendo. Atravesamos el casino. Finalmente llegamos afuera. Y eran las 6:25. En 5 minutos bajamos 50 pisos. Llegamos al frente. Ahora faltan, ¿qué? 15 minutos para caminar al área donde nos van a recoger. Así que empezamos a caminar rápido por Las Vegas, donde es un desierto. Si han ido, es posible que tú ves algo ahí y dices, mira, es ahí mismo. Y te toma 2 horas para llegar ahí mismo, caminando. Pero con mi condición ahora mismo, la manera en que camino está un poco rara. Mi balance está mal, mi brazo, pues, ya sabes, está rígido, mi cara sigue adormecida. Y así que caminábamos rápido, pero probablemente parecía que yo tenía un síndrome completo encima. Algunos lo cogieron. La gente nos miraba como diciendo, no, míralos tratando, mira esos dos. Entonces llegamos a la intersección donde teníamos que cruzar y estaba cerrada, bloqueada. Así que ahora tenemos que cruzar por otro lado, dar la vuelta, subir escaleras, porque las escaleras eléctricas no estaban funcionando. Se sentía como una caminata de fe solamente para llegar al autobús. Y entonces María me grita, ¡corre! Como que esa se olvidó algo de mí. En mi mente yo pensé que todavía podía. Pero mi cuerpo me dijo, hermano Andrés, absolutamente no. Y en ese momento yo estaba ya sudando, sin aire, me dolían las piernas, las rodillas, y cuestionaba cada decisión de mi vida que me llevó hasta ahí. Definitivamente no fue así como imaginé comenzar una escapada romántica con mi esposa. Finalmente llamo a la compañía del tour y unos minutos después de las 6:35 me contestan y me dicen, señor López, no se preocupen porque viene un segundo autobús porque el tour está lleno, está bien. Y simplemente me detuve. Porque todo el tiempo que yo estaba entrando en pánico, ya había otro autobús en camino.
Y honestamente de eso es de lo que quiero hablar hoy. Porque a veces en la vida entramos en pánico en medio de un capítulo porque pensamos que lo perdimos. Pensamos que estamos atrasados. Pensamos que se acabó. Pensamos que ya no hay solución. Pensamos que todavía podemos correr de la misma manera que antes corríamos. Pero a veces Dios permite que bajemos la velocidad para entender que nunca debíamos cargar este capítulo solos. A veces la demora no es negación. A veces el desvío es protección. A veces el proceso nos está enseñando a depender de Él, no correr y irse. Ahí es donde muchos de nosotros estamos hoy, tratando de correr por un capítulo que Dios nunca nos pidió correr solos. Por eso necesitamos el autor. Iglesia, ese momento en Las Vegas me reveló algo. Yo seguía tratando de moverme al ritmo que antes me movía. Seguía pensando que podía funcionar de la manera que antes funcionaba. Seguía tratando de forzarme a través de un capítulo que requiera que dependiera de Dios de una manera diferente. Y si puedo ser honesto, eso es difícil. Porque la mayoría de nosotros no luchamos cuando somos fuertes. Luchamos cuando la vida nos obliga a enfrentar nuestras limitaciones. Cuando nos damos cuenta de que no estamos en control. Cuando entendemos que no podemos arreglarlo todo. Cuando entendemos que no podemos cargar cada peso. Cuando nos damos cuenta de que nuestra mente está cansada. Nuestro corazón está cansado. Nuestras emociones están cansadas. Y ahí es donde muchas personas están hoy. Amas a Dios, pero estás cansado. Sonríes, pero internamente estás abrumado. Estás funcionando, pero emocionalmente estás agotado. Y la parte peligrosa es esta: cuando permanecemos demasiado tiempo en esos lugares, comenzamos a creer cosas incorrectas acerca de nosotros mismos. Comenzamos a permitir que el capítulo nos defina más que el autor. Y eso me lleva al primer punto que quieras que entiendas hoy. Escríbalo: el autor va más allá de lo que tú ves. El autor ve más allá de lo que tú ves. Una de las razones por las que esta serie es tan importante para mí es porque estamos en el mes de la salud mental. Creo que por mucho tiempo la iglesia evitó conversaciones acerca de la mente porque teníamos miedo de que la gente pensara que nos faltaba fe. Pero la realidad es esta: algunas de las batallas más grandes que las personas enfrentan no son visibles externamente, suceden internamente, en la mente, en las emociones, en los pensamientos silenciosos de lo que nadie habla. Y lo que he aprendido durante esas últimas semanas es esto: solo porque amas a Dios no significa que no vas a batallar mentalmente. Solo porque tienes fe no significa que no tendrás momentos de temor. Solo porque adoras no significa que no habrá días donde tu mente se sienta pesada. Hubo momentos después de mi derrame donde físicamente estaba mejorando, pero mentalmente, emocionalmente, estaba luchando. Porque cuando tu cuerpo cambia de la noche a la mañana, cuando tu rutina cambia, cuando tu independencia cambia, tu mente comienza a escribir narrativas que Dios nunca escribió. Nunca volverás a ser el mismo Andrés. Ahora estás limitado. Nunca te recuperarás. Nunca volverás a liderar igual. Nunca volverás a predicar igual. Nunca volverás a funcionar igual. Y si no tenemos cuidado, comenzamos a leer al borrador de nuestro dolor en vez de confiar en el autor de nuestra historia. Por eso el enemigo ataca tanto la mente, porque si puede cambiar tu perspectiva, puede cambiar tu identidad. Y de repente dejas de verte
como Dios te ve. Tú ves debilidad, Dios ve dependencia. Tú ves retraso, Dios ve crecimiento. Tú ves una caída, Dios ve transformación. Tú ves cansancio, Dios va a alguien a quien él le está enseñando a descansar en Él. Un capítulo difícil no significa que la historia terminó. Y algunos de nosotros hoy están permitiendo que una temporada temporal se convierta en una identidad permanente. Has comenzado a definirte por los que te hirió, tu ansiedad, tu depresión, tus ataques de pánico, tu trauma, tu divorcio, tu fracaso, tu adicción, tu decepción, tu diagnóstico. Pero escúchame claramente hoy, lo que estás viviendo puede ser real, pero no define quién tú eres, porque el autor ve más allá de lo que tú puedes ver. Isaías 55 versos 8 y 9 dice: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Iglesia, la razón por la cual luchamos tanto en capítulos difíciles es porque interpretamos todo desde el nivel terrenal. Vemos el dolor, vete porque tienes dolor. Vemos el retraso, vemos la confusión, vemos el quebranto, pero Dios ve desde una perspectiva más alta. Entonces, María y yo estamos estudiando, cada mes tenemos un tiempo Bible study con nuestra familia, con mis 3 hijos, con my son-in-law, lleno, right? Lleno. Y él es un baby en el evangelio, en Christian. So empezamos desde el principio, Génesis. Entonces hubo un tiempo donde fuimos para Job. Y es algo que donde yo le pregunto, ¿qué tú piensas sobre lo que leíste? Digo, pues yo creo que esto está pasando. Y es bonito ver a alguien recibir una revelación sobre lo que están leyendo, y tú sientes en el Espíritu Santo como que, wow, Dios, tú estás haciendo algo. Y hubo una parte en Job, no me acuerdo el capítulo, donde sus amigos le escribieron: tú estás pasando esto por esto, tú estás pasando esto por esto, y se oían bien, como que they sounded amazing. Eran unos cristianos mandando: esto pasó por pecado, esto pasó porque tú hiciste esto pasó por tus hijos, estás pasando por esto. Y muchas veces nosotros como iglesia, cristianos, hacemos lo mismo con las personas al lado de nosotros. Esto es por esto, vete de eso ahora, sal corriendo rápido. Cuando Dios está tratando de hacer algo con una persona, que es posible que estás pasando lo que estás pasando por tu culpa, es consecuencia de la vida, una decisión que hiciste, hay que pasar algunas cosas. Pero a veces Dios ve más allá, no a veces, siempre ve más allá que de nosotros. Y si Él ve una situación, ¿cuántos de nosotros podemos rendirnos y decir: Dios, estoy pasando por esto, no entiendo la manera de cómo esto se va a resolver o sanar o lo que sea, pero Señor, voy a seguir viendo el autor, tú sigue escribiendo, yo no escribo las páginas, yo solo me confío y me someto a lo que Dios está haciendo a través de mí. Me alegro que estés escuchando nuestro podcast. Creemos que será de gran bendición para tu vida. Nuestro deseo es impactar más almas con el Evangelio de Cristo. Si deseas unirte a esta misión y contribuir el día de hoy, puedes hacerlo visitando nuestra página de web www.revivequilin.com o envía un mensaje de texto con la palabra GIVE al 844-462-9071. Continuamos con el mensaje. Él ve más allá. Lo que para ti se siente como final, para Dios quizás solamente es el comienzo. Lo que para ti se siente como un retroceso, en realidad puede ser desarrollo en las manos de Dios.
Lo que para ti se siente como silencio puede ser Dios obrando detrás de la escena. Y como escuchamos hace 2 semanas en un mensaje tan poderoso de Pastor Carlos, esto fue exactamente lo que ocurrió con Agar. Agar vio rechazo, Dios vio propósito. Agar vio abandono, Dios vio destino. Agar vio el desierto, Dios vio el futuro. Génesis 16:13 dice: como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve, pues se decía: ahora he visto al que me ve. Me encanta ese versículo porque Agar descubrió algo poderoso. Dios la veía diferente a como ella se veía a sí misma. Y quizás eso es lo que algunas personas en este lugar necesitan entender hoy. Has estado mirando tu vida solamente a través del lente de tu dolor. Pero Dios ve más allá del capítulo en el que actualmente estás. Tú ves la lucha. Dios ve la fortaleza que se está formando a través de ella. Tú ves las lágrimas. Dios ve la sanidad que viene a través de ellas. Tú ves la confusión, Dios ve el propósito que se está formando. El autor no se intimida por el capítulo en el que estás. Él ya sabe cómo termina la historia. Y solo porque ahora mismo no puedo ver el propósito, no significa que el propósito no se está escribiendo. Porque el autor ve más allá de lo que tú ves. Mi segundo punto es: el autor te encuentra en medio del proceso. Una de las cosas que estoy aprendiendo en esta temporada es que Dios casi nunca se salta en el proceso. Nos encantan los milagros. Amén. Nos encantan los rompimientos. Nos encantan los momentos repentinos, pero gran parte de la vida se vive en el medio. Y seamos honestos, el medio es incómodo. Sentarte en el asiento del medio en el avión ya es incómodo. Pero especialmente cuando la persona de tu izquierda y la derecha parecen personas que comen Burger King todos los días. No se ofenden. Algunos van para un Whopper después del servicio. Ahí estás peleando por un descansabrazo y echado hacia adelante solo para poder respirar. El medio es incómodo. Y honestamente gran parte de la vida se vive en el medio. El matrimonio se vive en el medio. Nadie publica el medio. La gente publica el compromiso, la boda, la cena del aniversario. Nadie publica las discusiones, el estrés, el sacrificio, las temporadas donde ambos están agotados tratando de descubrir la vida juntos. La pureza se vive en el medio. La batalla por mantenerse santo sucede en el medio. El carácter se forma en el medio. La sanidad sucede en el medio. El crecimiento sucede en el medio. Porque el medio es donde ocurre la vida real. Y espiritualmente el medio se siente igual muchas veces. El medio es donde ya no eres quien antes era, pero todavía no eres quien estás llegando a ser. El medio es donde la sanidad se siente lenta, donde las oraciones se sienten repetitivas y donde el progreso se siente frustrante. Y honestamente ahí es donde muchas personas se rinden. No porque no aman a Dios, sino porque se cansaron en el proceso. Por eso creo que tantas batallas mentales y emocionales suceden en el medio. Porque el medio juega con tu mente. Empieza a preguntarte: ¿estoy progresando? ¿Algún día esto cambiará? ¿Por qué está tomando tanto tiempo? ¿Por qué parece que todos van adelante menos yo? Y si somos honestos, a algunos de nosotros no nos molesta comenzar cosas. Lo que nos cuesta es continuar cuando el proceso se pone difícil. Por eso la historia de Moisés me habla tan profundamente. Porque cuando Dios llamó a Moisés,
Moisés no se sentía listo, no se sentía calificado, no se sentía capaz. Éxodo 4, versículo 10 dice: Señor, yo nunca me he distinguido por mi facilidad de palabra, objetó Moisés. Y esto no es algo que haya comenzado ayer, ni anteayer, ni hoy que te diriges a este siervo tuyo. Honestamente, nunca he tenido facilidad de palabra. En otras palabras, Moisés le estaba diciendo a Dios: te equivocaste de persona. Y no es interesante que aquello que Moisés veía como una limitación, Dios todavía decidió usarlo. Moisés se enfocó en lo que le faltaba. Dios se enfocó en a quien había llamado. Moisés veía debilidad. Dios veía liderazgo. Moisés veía inseguridad. Dios veía liberación. Moisés veía sus limitaciones. Dios veía su poder obrando a través de él. Y siento esto tan fuerte hoy. Algunos de nosotros estamos descalificando por el capítulo en el que están. Piensas: estoy demasiado roto, tengo demasiada ansiedad, estoy demasiado dañado, he fallado demasiado, estoy emocionalmente agotado, ya no tengo lo necesario. Pero Dios nunca se ha intimidado por la debilidad humana. De hecho, muchas veces Dios hace su obra más grande a través de personas que saben que no pueden hacerlo solas. Y quizás por eso Dios permitió que yo atravesara esta temporada. Porque por años vivía a un ritmo donde pensaba que fortaleza significaba moverme constantemente, hacer constantemente, producir constantemente y cargarlo todo constantemente. Pero esta temporada me obligó a bajar la velocidad, me obligó a respirar, me obligó a descansar, me obligó a depender de Dios de una manera diferente. Iglesia, eso es difícil, porque a veces queremos que Dios quite el proceso de inmediato, pero en vez de eso, Dios nos encuentra en medio del proceso. Salmo 34, versículo 18 dice: el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Mi esposa y yo tuvimos una conversación esta semana con alguien que tienen el corazón roto completamente. Se sienten abandonados. No entienden todo. Una persona que cree en Dios, cree en el propósito de Dios, creen en todo, y es difícil como pastor oír cosas así, decir: ¿dónde Dios está? Yo he estado fiel. ¿Por qué esto me está pasando? Y tratar de explicar que estás en el proceso, en el medio donde Dios sabemos y creemos que hay final, que Dios te tiene en sus manos, que posible Dios puede hacer algo, hay propósito, hay muchas cosas. Es difícil emocionalmente sentirlo en un momento donde tú crees la persona, tú sientes todo lo que están sintiendo, y por lo que me ha pasado, María y yo sabemos que estamos cogiendo un momento donde si es bien, if it's heavy, tengo que. Y le dimos consejo. Y después de la llamada me paré y le miré a mi esposa y tuve que caminar. Y empecé a llorar en mi cuarto. Y yo dije: Señor, ¿por qué esto está pasando en este tiempo ahora? ¿Qué tú estás haciendo con Revive? Y no pude, porque a veces emocionalmente yo quería gritarle. Y me acuerdo 5 años atrás, cuando salimos de la iglesia donde estábamos, donde todo el dolor que pasamos durante esa temporada,
donde oíamos lo que la gente estaba diciendo de nosotros, y después de una llamada donde le estaba dando aviso a una persona que sigue en esa iglesia, diciendo, it's okay, ora por ellos, dale el respeto, dale el honor, ámalos, no importa, it's okay, estamos bien. Y cuando enganché empecé a gritar diciendo, Señor, ¿por qué? Yo no entiendo por qué. ¿Por qué esto me pasó a mí? Y ahora estoy en una llamada con una persona diciendo la misma cosa. Y hice lo mismo lo que hice la última vez. Solo pude ir al autor y decir, Señor, tú peleas nuestras batallas. Y a veces tenemos que quedarnos quietos. Y en el medio es donde nosotros estamos y el proceso sigue. Él sigue escribiendo. Él no te ha abandonado. Aunque la persona te abandona, Él sigue. Él nunca me ha dejado. Él siempre ha estado ahí. Él sigue hablando. Y muchas veces lo que pasamos es por nuestra culpa, por mis emociones, porque lo que sentí, y tratamos de espiritual todo y decir, Señor me dijo. Señor no te dijo nada. Quédate quieto y confía en Él. Y tenemos mucha gente alrededor de nosotros que son cristianos de baby. Y la forma que estamos actuando como creyentes de más de 20 años sin fruto del Espíritu, donde nosotros tenemos que confiar en Él. Y miré a mi esposa y dije, baby, we're gonna be okay. It's gonna be okay. Porque no morí. I'm still alive. Ya Dios habló. ¿Por qué voy a dejar mis sentimientos tratar de gobernar sobre algo que ya Dios dijo firme? Ya lo habló. Solo estamos en el medio. El autor no te abandona en medio de la historia. Y algunos de nosotros hoy necesitan escuchar esto claramente. Solo porque el proceso es doloroso no significa que Dios se fue. Solo porque el proceso es doloroso no significa que Dios se fue. Solo porque la sanidad es lenta no significa que Dios dejó de obrar. Solo porque te sientes débil no significa que tu propósito desapareció. El autor te encuentra en medio del proceso. Para terminar, el último punto. El autor todavía sigue escribiendo tu historia. Una de las cosas más peligrosas que podemos hacer en temporadas difíciles es asumir que el capítulo en el que estamos es la conclusión. Porque el dolor tiene una manera de convencerte de que así será tu historia para siempre. Cuando estás herido emocionalmente se siente permanente. Cuando estás mentalmente agotado se siente permanente. Cuando la vida cambia inesperadamente se siente permanente. Y si no tenemos cuidado, comenzamos a hablar finalidad sobre capítulos que Dios nunca llamó terminados. Así siempre voy a hacerlo, así siempre van a ser. Nunca me voy a recuperar, nunca voy a sanar, nunca volveré a confiar, nunca volveré a sentir gozo, nunca saldré de esto. Pero iglesia, los sentimientos son reales, pero no siempre son verdad. Porque el autor todavía sigue escribiendo tu historia. Por eso amo la historia de José, porque la vida de José parecía una serie de capítulos dolorosos y desconectados. Fue traicionado por sus hermanos, lanzado a un pozo, vendido como esclavo, falsamente acusado, olvidado en la prisión. Y si José hubiera juzgado su vida por un solo capítulo, hubiera pensado que Dios lo abandonó. Pero años después, José dice algo poderoso en Génesis 50, versículo 20.
es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó ese mal en bien. Lo que Jesús entendió fue esto: Dios estaba escribiendo propósito en capítulos que no tenían sentido mientras Él los estaba viviendo. Y a veces queremos que Dios nos explique el capítulo mientras estamos dentro de Él, pero muchas veces el entendimiento llega después. José no entendió el pozo mientras estaba en él, no entendió la prisión mientras estaba sentado en ella, pero después entendió que Dios lo estaba posicionando todo el tiempo. Honestamente creo que ahí es donde algunas personas están hoy. Estás tratando de entenderlo todo ahora mismo. Estás tratando de darle sentido al dolor ahora mismo. Estás tratando de descubrir por qué tu vida cambió ahora mismo. Pero, ¿y si este capítulo no es castigo? ¿Y si este capítulo es preparación? ¿Y si Dios está desarrollando compasión en ti, empatía en ti, dependencia en ti, fortaleza en ti, sabiduría en ti, perspectiva en ti? Después de mi stroke, una de las cosas que he aprendido es cuánto daba por sentado. Cosas simples. Me acuerdo cuando fui a buscar a mi hijo en el daycare, a Giovanni. Y fue la primera vez cuando fui a llevarlo, una semana después. Y cuando entro, you have to sign them out. Y por la primera vez cogí una pluma, no sabes, yo hice así, y puse, se vio como un writing de kindergarten. Eran las 4:30. Entonces el próximo día fui para llevar a mi hijo mayor su lunch para un juego que él iba a salir, y entro antes de las 3 y se me olvidó, era tan rápido. Dice, Mr. Lopez, you could go ahead and sign his food right there, and you put the thing and put it in. I was like, okay, do. And I tried. I was like, and I said, ma'am, do you mind helping me? I don't just walk around saying this, but I had a stroke a few weeks ago. I need help writing my son's name. She said, sir, they got up. They were las dos se subieron. I was like, I'm okay now. Like, you know, what's his name? Do you know his ID? What's it? Okay, I'm gonna put it on the back. This and that. You okay? Do you need to sit down? I said, ma'am, I'm alive. I'm okay. I walk out. Cosas simples. Caminar normal, escribir normal, sentirme normal, energía, fuerza, independencia. Por lo que me pasó, mi cerebro está tratando, it's on overdrive, de buscar el pathway to wake all this up. Eso es constante, que ya para las 12 estoy. Fuerza, independencia, y también me di cuenta de cuánta identidad había puesto en lo que podía hacer, en vez de en quién soy en Dios. Porque cuando ciertas habilidades me fueron quitadas, tuve que enfrentar algo difícil. Seguiría confiando en Dios si ya no pudiera funcionar al nivel al que estaba acostumbrado. Y quizás esa es la pregunta que algunas personas están en este lugar también están enfrentando. ¿Seguirías confiando en Él si el capítulo no cambia inmediatamente? ¿Seguirías confiando en Él si la sanidad toma tiempo?
¿Seguirías confiando en Él si el proceso es más lento de lo esperado? Porque la fe no es solamente celebrar a Dios al final de la historia. La fe es confiar en Él mientras la historia todavía se está escribiendo. He aguantado Filipenses 1:6. Estoy convencido de esto. Léelo conmigo. El que comenzó tan buena obra en ustedes la irá perfeccionando hasta el día de Cristo Jesús. Yo amo ese versículo, porque nos recuerda que Dios termina lo que comienza. El autor no abandona el libro a mitad de camino. El autor no abandona páginas sin terminar. El autor no deja de escribir porque el capítulo se puso difícil. Dios todavía sigue escribiendo, sigue sanando, sigue restaurando, sigue desarrollando, sigue redimiendo, sigue obrando detrás de escena. Y algunos de ustedes necesitan dejar de hablar como si la historia terminó, cuando Dios todavía tiene la pluma en su mano. Tu capítulo actual puede ser doloroso, pero no es permanente. Tu lucha puede ser real, pero no es el final. Tu proceso puede ser difícil, pero el propósito todavía se está escribiendo a través de Él, porque el autor todavía sigue escribiendo tu historia. Pongamos en pie en este momento. Oremos, Padre. Hoy entendimos cada capítulo que no entendemos, cada temor, cada carga, cada batalla silenciosa, cada lucha mental y emocional que las personas trajeron con ellos hoy. Señor, recuérdanos que tú todavía eres el autor de nuestra historia. Cuando nuestra mente se sienta abrumado, danos paz. Cuando nos sintamos débiles, danos fuerzas. Restaura mentes hoy. Sana corazones hoy. Trae paz a las personas que han estado cargados demasiado por demasiado tiempo. Y recuérdale a cada persona de pie en este lugar que este capítulo no es el final. Tú todavía sigues escribiendo. Tú todavía sigues obrando. Tú todavía sigues siendo fiel. En el nombre de Jesús. Amén. Al llegar a este momento, quiero hablarle a dos grupos de personas. Primero, si nunca le has entregado a tu vida a Jesús. Esta es la cosa. Casi todo el mundo aquí son adultos. Casi todo el mundo en este lugar sabe el bien y el mal. Todo el mundo en este momento puede decir si mi vida es completamente rendido al Señor. Si nunca les has entregado tu vida a Jesús, hoy puede ser el día en que permitas que el autor comience a escribir una nueva historia. Si estás listo para dejar de carga el peso de dirigir tu propia vida y rendirte a Él, a su gracia, su amor, su propósito, este es tu momento. Pero también quiero hablarle a aquellos que ya creen, que aman a Dios, pero han estado luchando para recordar que el autor todavía sigue obrando. Tal vez te has sentido invisible, estancado, definido por el capítulo actual. Recuerda, Él te ve como vio a Agar. Él te encuentra en medio del proceso como lo hizo con Moisés. Él todavía sigue escribiendo propósito como lo hizo con José. Hoy es tu momento para soltarlo y confiar en el autor. Así que ya sea que estés viniendo a Jesús por primera vez o simplemente devolviendo la pluma de tu vida a Él, si ese eres tú,
sin pensarlo más, pueden llegar para el frente en este momento para orar juntos. Si ya tú conoces que tengo que dejar algo o me tengo que rendir, este es el momento. Llegamos para la iglesia para no salir de la misma manera, de la misma forma. Dios te está llamando. El autor te está llamando. Y si ese eres tú y tú estás pensando, y si tú estás pensando en un momento como que pues es que ya yo lo hice una vez antes y sigo en la misma cosa, el autor te espera. Él sigue escribiendo. Él nunca te ha abandonado. Él está ahí. Él ve el dolor, Él ve el sufrimiento, Él ve los momentos difíciles, Él ve las lágrimas. Y si hoy quieres hacer una decisión, me rindo a ti, Señor, pues el altar está abierto. O si estás como que, Señor, tengo que dejar este dolor, no puedo más, el altar está abierto. Cerramos nuestros ojos en este momento.